nosotros permanentemente durante el día tenemos tanto charlas interiores como canciones psicológicas. Nosotros vivimos con permanente charlas interiores y canciones psicológicas. Una persona, todos nosotros, que aspira a un despertar de la conciencia, necesita primeramente conocer qué son las charlas interiores, comprender que son un aspecto egoico que nosotros tenemos, y por otra parte que hay una necesidad de eliminar estas charlas interiores y las canciones psicológicas también. Entonces, vamos a partir por, miren, nosotros hemos visto ya en varias clases que para que cualquier persona aspire a un despertar de la conciencia, en algún momento va a tener que aprender a eliminar el ego. Eso es algo necesario. Primero, para eliminar el ego, nosotros tenemos que empezar un proceso de autoconocimiento concreto en la vida diaria, ¿ya? Luego tenemos que nosotros también hacer lo que es el suprasexo, hacer un uso sabio de nuestra sexualidad y de nuestra energía sexual. Eso también incluye el despertar de la conciencia. Y por último, el sacrificio por la humanidad, que es ocupar tiempo, energía, dinero, por qué no decirlo, para acercar la información a otras personas para que tengan también la opción de empezar un despertar de la conciencia real, ¿ya? Con una información objetiva, que es este curso. Ahora, nosotros ya sabemos que hay que hacer estos tres aspectos: eliminar el ego, uno, hacer uso sabio de la energía sexual y hacer el sacrificio por la humanidad, ¿ya? Pero que a estos tres aspectos le llamamos los tres factores de la revolución de la conciencia, como lo vimos en la clase anterior, y los profundizamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la eliminación del ego, hablamos que el ego tiene mucha sutileza, tiene muchas formas en que se nos manifiesta interiormente, ¿ya? Y una de las sutilezas habituales, comunes, en que se nos manifiesta y se nos va a ir manifestando en nosotros, es a través de la charla interior y la canción psicológica. Por eso, como son un poco sutiles en el aspecto de la charla interior, muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta al tiro, al tener charlas interiores, que estamos enfrente del ego, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué es una charla interior? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de una charla interior, del concepto charla interior en este curso, hablamos de que son opiniones, puntos de vista, conversaciones, comentarios que nosotros hacemos de lo que vemos. Opiniones también, comentarios, puntos de vista de lo que escuchamos, de lo que comemos, de lo que tocamos, ¿ya? De lo que olemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de charlas interiores, es que frente a los estímulos del medio, veo a una persona de X característica y digo algo de esa persona. Nosotros en este curso no nos interesa lo que exteriorizamos, ¿ya? Porque nosotros podemos ver una persona pobre, que está por ejemplo, que vive en la calle, y por la personalidad podemos decir, ¡ay, pobrecita! Pero internamente, ¿qué mal le hace esta gente a la sociedad? Más sin embargo, lo que sale, les digo, ¡ay, qué pobrecita! Más sin embargo, internamente lo que yo opino de esa persona es que qué mal le hace esta gente, tanta gente así en la calle. Entonces, lo que a nosotros nos interesa conocer en este curso es lo que realmente opinamos de las personas, cómo hablamos de las personas,
como y por eso este curso exige 100% de honestidad. Aquí, lamentablemente, a veces nos cuesta ser honestos, tanto con los demás, con nosotros mismos. Y aquí vamos a tener que aprender a ser honestos, principalmente con nosotros, con lo que realmente pensamos, con lo que realmente sentimos, ¿ya? Si no, esto no va a tener fruto, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a vivir autoengañados. Y este curso es para salir del autoengaño que hemos formado, sino enfrentarlo a la realidad de lo que somos, ¿ya? Y eso exige valentía, exige una entereza, una entereza de enfrentarse a lo que realmente somos, ¿ya? Entonces, como yo decía, la charla interior son las opiniones que nosotros tenemos, no sé, si yo como algo rico, ¡uy, qué rica esta comida! Si yo veo un auto, qué bonito el auto. Si todo lo que nosotros, yo veo ¿cómo se llama? Una persona que habla mal, oye, esa persona que habla mal, o estoy viendo una noticia en la televisión o en la radio o en el computador, estoy escuchando una noticia o leyendo. Empiezo a opinar, ¿no? Que tal vez esta persona no sabe lo que está diciendo, que si están hablando, no sé, pues de política y nosotros creemos que tenemos ¿cómo se llama? Un juicio crítico de la política, de lo que se está hablando y creemos que lo que consideramos que es correcto, lo que nuestro punto de vista, vamos, y la otra persona habla otra cosa, vamos a empezar a hablar, vamos a decir que esa persona no sabe de política, que es incorrecto lo que está diciendo, que tal vez si es un político que debería saber de política, vamos a decir que no le ha ganado a nadie, que es una persona que tal vez no debería ejercer esa profesión, porque, en fin, vamos a estar hablando, opinando de lo que dicen otros. Basta con que nos diga alguien, no sé, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con que deberíamos tener ¿cómo se llama? Un gobierno comunista. Si yo soy de derecha, le voy a decir no. Yo creo que los comunistas son lo peor y debería haber un gobierno de derecha. Miren, acá hice ¿cómo se llama? Una presentación. Dejen cambiar, porque es necesario que dejen cambiarle para que lleguemos al tiro a la presentación. Acá está la imagen que quiero que se vea. Voy a compartir la imagen. Eso, compartir. Ahí sí. Miren. Compartir y mostrar. Miren. Esto es lo que yo estaba explicando. Nosotros podemos ver la hora y vamos a tener una opinión, vamos a decir, hoy estoy atrasado o estoy atrasada. Estoy viendo un niño y digo, ¡ay, qué bonito el niño! Una casa, qué bonita la casa. Veo, no sé, una familia, y qué bonita la familia. O veo personas tristes, pobrecita, persona alegre, uy, qué alegre, que me cae bien, qué alegre esa persona. No sé, veo a alguien que me cierra el ojo, pienso que me está coqueteando. O que me sonríe y me está coqueteando. En fin, veo un árbol, aquí puse figura, una música que yo escucho me despierta charlas interiores. Qué bonita la música, puedo comentar acerca del cantante o puedo comentar de la música en sí misma, no sé, si escucho música clásica, hoy qué buena la música clásica, si estoy con otra persona, y hacer una conversación, una charla de la música clásica. Nosotros, en la medida que nos vayamos autoobservando, que es la capacidad de mirarnos hacia adentro a nuestros pensamientos, emociones y deseos, pero la charla interior tiene que ver con los pensamientos principalmente, nos vamos a dar cuenta que frente a lo que vemos, una situación, un accidente, una persona que me mira de tal forma, un paisaje
que amaneció de día, o sea que está nublado o que llueve, siempre en nuestro interior se van a formar charlas interiores. No es, estas charlas interiores, en la medida que nosotros nos autoobservamos, no nacen de la voluntad, no es que nosotros queramos hacer estas charlas, no. Aparece la situación, aparece el perro, aparece la persona que me habla de tal forma y aparece la charla sin una voluntad de nosotros. A veces, ¿por qué hablamos de charlas interiores? Porque a veces se manifiestan externamente y la mayoría de las charlas no se manifiestan exteriormente. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir que una persona, por ejemplo, en el ejemplo inicial, puede haber una persona ahí pobre o en la calle y puedo decir, este es un mal para la sociedad. Pero eso yo lo pensé, no lo dije. Puedo ver una persona mal vestida y puedo decir, oye, esa persona, ¿dónde se vistió? Pero no lo dije, no se lo dije a nadie, simplemente lo pensé. O una persona bien vestida, oh, qué bien se ve esa persona. O veo a alguien y digo, qué guapa esa persona. O qué mal parecida esa persona. En fin, o de todos nosotros, a través de la autoobservación, nos vamos a dar cuenta que aparecen charlas interiores. Todo lo que nosotros vemos provoca una charla, una opinión, un comentario. Cualquier cosa que venga, ya sea a través de la vista, de lo que tocamos, oye, esto que está caliente, formamos un pensamiento. No es que si esto está caliente, vamos a sentir nomás y no vamos a decir esto es caliente, está caliente, o esto está frío, sino vamos a generar el pensamiento, vamos a generar una idea en el centro intelectual, ¿ya? Eso es la charla interior, cualquier idea, opinión, comentario que nosotros aparece frente a los estímulos externos, ya sea, como yo decía, a la vista, una situación, una persona, el oído a través de lo que yo puedo estar leyendo o escuchando, a través de lo que huele mal y dice, uy, esta cuestión hay que limpiarla, está mal el refrigerador, hay algo podrido. Y genera una charla. No, genera una charla de eso. No es que huelo y no genero charla, sino un comentario, oye, esto internamente, este refrigerador tiene algo malo, voy a buscar qué es, que está podrido, lo saco y genero, pucha, y genero todo un diálogo. Y cuando hablamos de charla interior, hablamos de qué es interior, ¿ya? No es algo que yo comente a otras personas, ¿no? ¿Ya? Porque si nosotros mencionáramos lo que comentamos, serían menos, serían tal vez poco en ocasiones, aunque igual hablamos harto nosotros, ¿ya? Pero nosotros queremos descubrir las charlas interiores. Y, como dato curioso, las charlas interiores son lo que después nosotros hablamos. Como que pasa un proceso de selección. Esto no lo voy a decir, esto es muy feo, no lo digo, entonces queda guardado ahí. O esto ni siquiera me di cuenta que lo pensé, por lo tanto menos voy a poder decirlo. Entonces pasa a ser o por el que dirán, no esto, imagínate le digo esto a esta persona, soy su enemiga, así que mejor me lo guardo. Entonces uno va haciendo como, a veces, no voy a usar la palabra consciente, sino de forma voluntaria, porque no es un acto consciente que yo digo, oye, no le voy a decir que estoy mintiendo, no, por eso no voy a mentir, no, eso sería un ego que está decidiendo no mentir, ¿ya? Para que se entienda, sino de una forma voluntaria, a veces uno elige las charlas que salen, o salen espontáneas, las manifiesto exteriormente, ¿ya? Entonces, sí, espero que ahí está quedando claro el concepto de charla interior, ¿ya? Para nosotros despertar la conciencia, de todas maneras, las personas nuevas, por favor, pueden anotar las preguntas o ir anotándolas en el chat, ¿ya? Ahí donde pusimos bienvenidos, ¿ya? Acá, donde han escrito, han saludado, han dado las buenas noches, aquí estoy poniendo hola, ¿ya? Para que al final de la clase podamos aclarar todas las dudas. Entonces, cuando nosotros queremos ser conscientes,
despertar la conciencia, nosotros necesitamos convertirnos en personas virtuosas, con virtudes, ¿ya? Todas las charlas interiores son yoes, son defectos psicológicos. No, una opinión es un defecto psicológico. Todo lo que nosotros opinamos son defectos psicológicos, que hoy día nosotros nos vemos como defectos psicológicos, pero su base son los defectos psicológicos. La base de las charlas interiores, cualquiera sea, adivinen qué es. La autosimpatía. Nosotros simpatizamos mucho con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Tenemos una forma de pensar que las casas son bonitas, una idea de estética. Tenemos una idea de estética de cómo se visten las personas o cómo deberían comportarse las personas. Lo tengamos estructurado o seamos conscientes de eso o sepamos esa información, nosotros tenemos una idea de las cosas. Y cuando algo sale de esa idea que nosotros consideramos correcta, consideramos buena o consideramos que así es una persona que debería comportarse de tal forma, por lo tanto nos genera una antipatía. Si yo considero que las personas deberían, por ejemplo, vestirse sin escote, por ejemplo, y por lo tanto yo me visto sin escote, yo voy a ver a alguien con escote y voy a decir, oye, esa persona, ¿cómo no le da vergüenza? ¿Por qué? Porque esa persona, tal vez me va a caer mal, mire cómo causa tanta tensión. ¿Por qué? Porque esa persona no cumple o no cumple con mis parámetros de cómo la gente se debería vestir. Si yo me encanta el orden y veo o la limpieza y veo lugares sucios o casas sucias, ¿qué es lo que va a surgir? O si yo, todo lo contrario, si yo a mí me gusta la limpieza, por ejemplo, y el orden, voy a decir, voy a llegar a lugares y voy a lavar eso. ¡Oh, qué bien! Mira que la gente es ordenada y limpia. Si a mí no me gusta y critico el orden y no me gusta, creo que eso es exagerado, que hay gente que ocupa el tiempo en cosas innecesarias y que la vida no exige ser tan ordenado, tengo ese concepto, voy a llegar, oye, esta gente tan ordenada, hoy sí debe ser hasta media así como exagerada. Voy a criticar. Pero cualquiera de los dos aspectos que yo critique siempre está relacionada a lo que, si yo soy una persona que considera el orden, a las personas les voy a decir que está bien el orden. Si yo soy una persona desordenada, voy a criticar por una de las personas que están ordenadas y por otra parte voy a llevarme bien con las personas desordenadas. Si una persona, por ejemplo, y aquí se forma la antipatía, nosotros permanentemente estamos generando antipatías con las personas. Y esa antipatía que estamos no es de la conciencia, es del ego. ¿Por qué? Porque la antipatía que nosotros formamos con las personas, no sé, si yo veo una persona, no sé, porque no me gusta cómo habla, que no me gusta cómo se viste, que no me gusta cómo se comporta, voy a generar una antipatía, un rechazo. Eso es la antipatía, un rechazo. No me gusta esa persona. Pero porque cómo habla, cómo se comporta, cómo se viste, o lo que me dice. Cualquier cosa, pero un rechazo a esa persona. Y eso siempre está relacionado con la autosimpatía que nosotros tenemos. Si nosotros no tuviéramos la autosimpatía que tenemos hoy día con nosotros, veríamos las personas, las situaciones, las cosas de una forma
muy distinta, muy distinta. No generaríamos la antipatía, se generaría la aceptación. La neutralidad, esa persona es así, punto. No generaría la charla, la necesidad de hablar de esa persona, de mirar a esa persona y de opinar de esa persona o de esa casa. Simplemente, pero esa esa capacidad de no generar ¿cómo se llama? Una opinión, un comentario, no es de la forma que hoy día nosotros somos internamente, sino es de nuestra conciencia. Nosotros, como tenemos un 97% de conciencia atrapada en el ego, que no es menor, y el otro está durmiendo, por lo tanto no puede hacer tanto por nosotros, porque está durmiendo, tenemos que activarlo. Entonces nosotros lo que generalmente, por ejemplo, en una opinión tan liviana como alabar, no sé, porque las casas son lindas, o nosotros tal vez y nuestra casa es bonita, nosotros estamos manifestando tal vez un orgullo de que nuestra casa es bonita, pero no se nota, porque hay algo que se llama que nosotros en todo lo que opinamos, decimos, hay una intención positiva con nosotros mismos. Siempre, siempre, siempre va a haber una intención. Si yo considero que soy delgada, la verdad es que voy a, ¿cómo se llama? Y que eso está bien. Voy a un poco, cuando alguien esté, no sé, sea gorda, no me va a gustar, o ¿cómo se llama? O voy a criticar, porque yo considero que ser delgada está bien. O si yo soy gorda, en el otro extremo, si yo soy gorda, no voy a criticar a una persona gorda. ¿Por qué? Porque yo estoy gorda. Y yo no quiero que me critiquen, entonces yo no voy a criticar. No, ¿por qué? Porque hay una intención positiva, siempre. Además hay un aspecto muy perjudicial que a veces nosotros no nos damos cuenta, que el hecho nosotros de emitir juicio hacia los demás, de tener estas charlas nosotros hacia otras personas, nos va limitando a nosotros mismos. Cuando nosotros, por ejemplo, criticamos a una persona gorda, porque es gorda y la encontramos hasta no nos gusta, lo que está ocurriendo es que esa misma crítica es la que ejercemos con nosotros. Y esa misma forma no nos permite, y si nosotros fuéramos así, sufriríamos, porque recibiríamos las mismas cosas que le estamos diciendo a esa persona. Y nos limita. Las charlas interiores son nefastas para el despertar de la conciencia, por eso es necesario eliminarlas. La idea es que nosotros cuando avancemos y necesitamos eliminar toda charla interior, que no existan las charlas interior como una forma de vida, de ser de nosotros. Obviamente que para eliminar las charlas interiores de todo tipo, como ya mencionaba, que son algo espontáneo, que surgen, y en la medida que nosotros practiquemos la autoobservación, la capacidad de mirarnos a nosotros frente a todo lo que ocurre por fuera, vamos a ir descubriendo muchas charlas interiores, ¿ya? No sé, nos vamos a dar cuenta que, no sé, cuando vamos tal vez al mall, tenemos una fijación por ver cómo la gente se viste. Y vamos a ir descubriendo las charlas interiores. O vamos a una casa y miramos cómo está la casa, cómo es. O hablamos con alguien y nos fijamos en tal vez la ropa. O cómo habla. Entonces, generamos charlas interiores. Entonces, nosotros vamos a ir descubriendo que en cada situación, por ejemplo, como yo decía, en un supermercado, cuando conozco a alguien, cuando voy al cine, cuando voy al parque, cuando voy al trabajo, permanentemente estamos generando diferentes charlas interiores, ¿ya? Y necesitamos ser conscientes de estas charlas interiores, porque la idea es cultivar nosotros un silencio interior, que no seamos generadores de ideas. Cuando nosotros somos generadores de ideas y a cualquier cosa, o música, o sonido, alguien nos dice algo,
generamos un pensamiento, una charla interior, no aparece la conciencia. Aparece el ego que se manifiesta en una charla interior, opinando, comentando, y detrás de cada charla interior, comentario, está el ego. Y ese ego existe por la autosimpatía. ¿Ya? Entonces nosotros como decía, vamos a tener que hacer un levantamiento. ¿Qué charlas interiores tenemos? Cuando vamos al supermercado, ¿qué charlas interiores tengo? Cuando me junto con mis amigas o con mis amigos, o cuando estoy haciendo las cosas en mi casa, ¿qué charlas interiores tengo? Cuando me lavo los dientes, cuando voy al trabajo, ¿qué charlas interiores tengo en el trabajo? Cuando voy al trabajo de estudio, cuando estoy en el estudio, ¿qué hablo? ¿Qué digo de las personas? ¿Qué digo de los espacios? Ese levantamiento, eso es el conocimiento de sí mismo. No es algo teórico, no es el conocimiento de sí mismo y la posibilidad del despertar de la conciencia no son teorías, son cosas concretas. La capacidad de darnos cuenta, en este caso, cuáles son nuestras charlas interiores. Es así de sencillo y complejo el conocimiento de sí mismo. ¿Por qué sencillo? Porque uno diría, suena fácil. Sí, todo hablando es fácil. Pero ahora, ¿cómo vamos a darnos cuenta que tenemos que hacer un levantamiento de nuestras charlas? O ahora estamos teniendo charlas interiores. Las personas no sabemos escuchar en silencio, sin que generemos opiniones. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo pienso distinto, no me gusta, sí, no. Es nuestra forma egoica de existir, de pensar, de vivir, de vincularnos con las personas y con las cosas. Pero la base de la charla interior es la autosimpatía. El que nos queremos mucho nuestras formas de ser. Y al querer nuestra forma, y esto ocurre de forma obviamente inconsciente, nosotros no nos damos cuenta. Nosotros somos, han oído, me imagino, esto del narcisismo, que la persona está enamorada de sí misma. Nosotros nos amamos como somos. Y esto va generando un perjuicio, porque cuando nosotros buscamos el despertar de la conciencia, como decía, buscamos desarrollar virtudes, ¿ya? La aceptación, la tolerancia, el respeto por lo que los demás opinan, sea lo que sea, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ello. Pero cuando nosotros vivimos en simpatía, porque esto ocurre de forma inconsciente, nosotros hasta el momento yo creo que no sabemos cuáles son nuestras charlas interiores, tal vez algunas. Ojalá que ustedes estén tal vez haciendo cuáles son mis charlas interiores, cómo opino de los demás, cómo opino realmente de mi marido, cómo opino de mi hijo, cómo opino de mi amiga, lo que nunca le digo, pero que opino. O todo eso está basado en lo que uno cree que es correcto, que es la verdad. Pero eso que uno cree no es lo correcto y no es la verdad. Es una visión egoica, limitada de lo que es la verdad. Si yo opino que comer, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, generalmente, a ver, voy a ver un ejemplo. Me molesta, estaba hablando de la antipatía, porque esto sí, esta forma de nosotros simpatizar genera antipatía, ¿ya? Si yo soy ordenada, me va a molestar la gente desordenada, la voy a criticar.
Si yo considero que las personas deberían cuidarse y ser delgadas, yo voy a criticar y me voy a sentir mejor que los que no se cuidan. Si yo considero que debería gobernar un gobierno de derecha y no de izquierda, yo voy a imponer y voy a considerar y voy a sentir antipatía por los que son de izquierda. Los voy a rechazar. Y voy a sentir antipatía. Si yo estoy de acuerdo, no sé, pues que las personas deberían vestirse de tal forma y no se visten así para ir a un trabajo, yo voy a criticar y voy a sentir una antipatía por esa persona. Esa antipatía, que es rechazo, en eso se basa. Yo rechazo a esa persona como es, lo que dice, como piensa, porque es distinto a mi visión, a lo que yo creo que es correcto, a como yo creo que deberían ser las cosas, como debería trabajar una persona, como debería funcionar, como debería ser el mundo. Ese como debería hace que nosotros, a lo que no cumple con nuestro esquema que hemos formado, que no conocemos, pero para eso estamos, para conocer, y lo vamos a conocer a través de la observación de las charlas interiores, nos va a producir rechazo. Antipatía, lo que vamos a conocer, mecánica. Me va a caer mal esa persona. Ese me va a caer mal va a hacer que yo logre un distanciamiento, rechazo. Ese rechazo me va a llevar a hablar mal de esa persona. Va a guardar odiosidad por esa persona. O sea, guardar odio, que es una versión, es un rechazo ya más intenso. El odio es un rechazo más intenso por una persona. Eso es el odio. El rechazo, así como poquito, es antipatía. Pero ya cuando rechazo así más potente, eso es odio. Entonces yo voy a empezar a odiar a los que no son, como cumplen con. Y nosotros, alguien que odia y que nace de una antipatía sencilla y se transforma en odio, y el odio es destrucción. Yo no quiero que exista eso, esa persona, esas formas de ser, que eliminen a esas personas, que no existan. Esos son formas egoicas. Nosotros no pensamos que despertando la conciencia vamos a transformarnos en personas que odian, o que sentimos antipatía, o queremos que gente no exista, porque eso se va generando en nuestro interior. Pero nosotros no dimensionamos que en esa autosimpatía que no vemos, que nos logramos percibir en las charlas interiores, estamos generando antipatía. Eso sí o sí lleva a una odiosidad entre las personas y por lo tanto nosotros alimentar el yo del odio, del rechazo. Y eso es grave. Les tengo que decir que eso es grave. Para las personas que queremos despertar la conciencia, queremos personas que desean el bien, que no tienen envidia, que no tienen orgullo, que son tolerantes. O sea, eso. Recuerden que el ego, cualquier ego que nosotros tenemos, tiene atrapada la conciencia. Entonces nosotros, para hacernos conscientes, tenemos que rescatar la conciencia del ego. Y cuando se manifiesta en un pensamiento el ego, nosotros estamos alimentando al ego. Entonces, por eso es necesario descubrir las charlas interiores, hacernos conscientes de cada charla interior y llevarla a una lista. ¿Cuáles son mis charlas? Eso es serse consciente. No es simplemente tomar un curso y yo saber, o ya, no, yo ya sé, porque le estoy explicando a ustedes lo que son las charlas interiores. Pero si yo no he descubierto mis charlas interiores, no soy consciente. Aunque yo les dé esta clase y ustedes la entiendan. Porque para hacerse consciente, cada uno de nosotros tiene que conocer sus propias charlas interiores, que tiene en cada instante, a cada momento, lo que está opinando, lo que está diciendo del otro. No lo que verbaliza, sino lo que internamente, realmente, en honestidad, piensa de los demás y piensa de las cosas y opina. Y ahí
hacer un esfuerzo por salir de la simpatía, del narcisismo, de la autosimpatía y empezar a ver qué el fondo de esa charla. Porque como yo decía, siempre vamos a ver en una charla una intención positiva con nosotros mismos, siempre. Si yo digo algo es que un ego se está manifestando. No, las personas honestas son lo mejor. Yo me considero honesta, así que fabuloso. No, las personas deshonestas, qué horrible. Un comentario cualquiera. Pero yo no me considero deshonesta o ladrona. Por lo tanto, algo positivo que estoy diciendo que hay una parte de mí que se siente bien, una parte que no se siente ladrona. Y ese simple pensamiento está manifestando, tal vez se está alimentando un orgullo de no sentirme así. Entonces es algo eh, importantísimo que nosotros le demos un valor a lo que pensamos, a las charlas interiores, porque de no ponerle atención no vamos a avanzar, vamos a quedar estancados. Obviamente hoy día nosotros estamos tomando la clase, pero con la intención de que nos quede claro cuál es el concepto de la charla interior, cómo se empieza a generar en nosotros a través de lo que vemos, por eso puse esta imagen, olemos, tocamos, escuchamos personas, información, y se nos va a manifestar una opinión, algo que decimos. Eso lo tenemos que ir descubriendo. Tenemos que ir observando, autoobservación, observando mis charlas, llevando un levantamiento. Veo con alguien y esto siempre pienso, en esto siempre me fijo. Voy a este lugar y siempre opino así. Veo estas cosas y siempre vamos a ver que somos nosotros opinamos generalmente lo mismo, vamos a llegar a esa conclusión. Nos fijamos siempre en lo mismo, pero eso lo vamos a concluir cuando empecemos la autoobservación y observemos cómo se manifiesta, ¿ya? Entonces, dejen ver si es que se me olvida algo de esta primera parte. Miren, había algo acá importante que las charlas interiores, también hay otro aspecto acá que siempre vamos a ver en las charlas interiores, también vamos a ver que son verdades a medias. Por ejemplo, cuando nosotros queremos desarrollar la conciencia, tenemos que cambiar nuestra forma de ser completamente, pero primero obviamente conocer esta forma de ser, la que tenemos internamente. Y vamos a ver que en una opinión, nosotros siempre hay verdades a media. Por ejemplo, yo puedo ver a alguien que está, por ejemplo, robando y puedo decir esa persona es ladrona y emitir ese juicio. Pero ese juicio o esa opinión no es una verdad absoluta, es una verdad media. Porque de las cosas interesantes que nosotros tenemos que abrir la visión de cómo percibimos la realidad. Nosotros hoy día vemos esta realidad, como decía alguien que roba, y vemos eso, persona ladrona. Pero no sabemos el por qué esa persona realmente está robando. No sé, podría decir, no sé, porque no quiere trabajar, si hablamos con ella. Pero la vida, como lo veíamos, es más profunda que los datos que podemos sacar nosotros. Recuerden que todo existe por karma y dharma. Si a una persona le están robando o está robando, es porque algo que por ley divina le corresponde hacer. Las cosas en el mundo son como son, no porque la gente sea mala o sea buena,
sino porque todos responden a la ley de recurrencia, a la ley del karma. Si a alguien le roban, es porque hizo algo para que le robaran. Si alguien lo engañan, es porque hizo algo para recibir eso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros emitimos una opinión, hacemos un juicio, creemos saber la verdad de lo que estamos viendo. Y para nosotros hacernos conscientes, no nos sirve eso, es una mirada muy estrecha. Nosotros, para hacernos responsables y realmente poder hablar con la verdad y no con verdades a medias, necesitamos desarrollar la conciencia y, por ejemplo, hacer una investigación. ¿Por qué esa persona está robando? La persona robada, ¿qué hizo para que le robaran en otra vida? La persona engañada, ¿por qué está recibiendo ese engaño? ¿Qué es lo que habrá hecho? Nosotros mismos. Si nosotros nos pasamos algo difícil, ¿qué hicimos nosotros para recibir eso? Y por lo tanto, ¿qué consecuencias tiene eso que estamos haciendo? Esta capacidad esto en la medida que se desarrolla la conciencia, obviamente miren, si nosotros aspiramos a despertar la conciencia, no podemos seguir viendo chiquitito la vida y las cosas. Tenemos que aspirar a una visión desde la conciencia. Y la conciencia, nuestra forma actual, hace juicio. Dice, esta persona es ladrona, esta persona debería ser de tal forma, creyendo que uno debe dictarle cómo deberían comportarse sin respetar la libertad ajena, ¿ya? Sin respetar el libre albedrío. Si esa persona quiere ser ladrona, que lo sea, ella será su cosa, ya verá cómo lo resuelve si quiere. Pero nosotros nos metemos en la vida de los demás, sin que nadie nos pregunte. Opinamos de la vida de los demás sin que nadie nos pregunte. Opinamos de los demás sin que nadie nos pregunte. Entonces, eso es una forma egoica, pero cuando nosotros primero tenemos que eliminar todo eso yo, y en la medida que lo eliminamos, esa forma egoica de vincularnos y de tener charlas interiores, en algún momento vamos a tener la capacidad de ver las dimensiones, ver los karmas, por qué una persona tiene un karma y por qué le roban, o por qué esa persona está pasando esa situación. Y ahí vamos a conocer la verdad, no las verdades a media que ve el ego, sino la verdad de las cosas. ¿Ya? Entonces, obviamente que para aspirar a conocer la verdad de las situaciones, nosotros tenemos que dejar de vivir y tener charlas interiores, porque si seguimos teniendo charlas interiores, que son verdades a media, nunca vamos a poder conocer la verdad de las cosas. Existe una verdad para las cosas, existe un motivo que genera cada cosa. Pero nosotros lo desconocemos porque vemos desde el ego y no hemos hecho un trabajo de conciencia, pero tenemos derecho a conocer la verdad de las situaciones, porque a una persona le toca vivir cierta enfermedad, porque a persona le toca o se comporta de tal forma, pero desde la conciencia, no con rechazo, no con odiosidad, no con antipatía, sino con comprensión, porque la conciencia comprende. Esta persona está viviendo eso, sé lo que está ocurriendo, sé el trasfondo, sé lo que hizo, sé por qué le corresponde. Pero eso se va a ir desarrollando en la medida que eliminemos las charlas. Si una persona no elimina las charlas, que son del ego, el juicio, el creer que sabemos la verdad, no vamos a poder conocer la verdad. Nos vamos a quedar viviendo con las verdades a medias. Y este curso aspira a la verdad. Y nosotros aspiremos al despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia significa conocer la verdad de las cosas. ¿Ya? Ahora, bueno, de las cosas que, bueno, esto ya lo dije, bueno, lo otro que nos hace personas venenosas, ¿ya? Porque la medida que guardamos antipatía por alguien, nos vamos a guardar un odio con las personas, un rechazo.
Y eso vamos a empezar a hablar mal de las personas y al desearle mal. Por ejemplo, si nosotros no nos gusta cómo es cierta persona, empezamos a generar ciertas antipatías, pero esa antipatía se va alimentando. Y si yo estoy en contacto con esa persona, voy a guardar un odio. Y ese odio me va a envenenar. Y voy a querer que no exista esa persona. Querer que no exista. Sacarla del plano. Y eso es odio. Eso es ser persona malévola, que quiere la destrucción, que genera odiosidades, ¿ya? Entonces es algo que no son aspectos de la conciencia, ¿ya? La conciencia es comprensión, comprende las situaciones, porque ocurre, porque tiene la conciencia de todo el panorama, no ve chiquitito, ve grande, tiene la capacidad de ver toda la situación, todo el contexto. Pero como decía, mientras nosotros no eliminemos las charlas, no podemos adquirir la capacidad de ver la verdad de las cosas. Por eso es importante, paso 1, conocer las charlas, hacer un levantamiento. 2, comprender las charlas. Y 3, eliminar las charlas. ¿Cómo se eliminan las charlas? Una vez que hayamos hecho el levantamiento, porque vamos a ir descubriendo las charlas. En la medida que yo ya las veo, hago el levantamiento, comprendo de dónde vienen, tal vez de mi orgullo, de mi intolerancia, de mi amor propio, que tal persona me despierta, me mueve todo mi orgullo, o sea, no la soporto porque simplemente me afecta mi orgullo, me afecta mi vanidad, mi amor propio, y por eso no la tolero. Entonces, en la medida que nosotros vemos las charlas, que digo esto, que hablo esto internamente, de esa persona, de esa situación, uno las va eliminando, pero va eliminando, pidiéndole a su propia Madre Divina, elimíneme este pensamiento, pero ya sé de dónde viene, Madre Divina, y me pongo a eliminar, eliminar, eliminar. Madre Divina, elimina este pensamiento, elimine esto otro, y esa charla se va a acabar. Y así va a aparecer otra charla en el supermercado que tengo cuando voy al supermercado, que critico a la persona cómo se viste, cómo se comportan, y voy a comprender de dónde viene esa charla. Porque yo me doy la autorización, el permiso de criticar a los demás cómo se comportan. Uno se da los permisos que gusta con las personas de criticar, de hablar mal, de decir cómo deben ser las cosas, cómo deberían comportarse, de todo. Pero que uno se permita no quiere decir que esté correcto, que esté bien y que sea de la conciencia. Son dos cosas distintas. Entonces nosotros cuando empezamos a diferenciar que esto sí es de mi conciencia y esto no, uno tiene la capacidad también de pedirle la opción, y viene la opción de eliminar el error. Y ahí viene la petición a la Madre Divina, para que vaya eliminando el error que nosotros mismos hemos generado, de hablar de las personas, de criticar, de generar esa antipatía, en fin. ¿Ya? Ahora, así se hace, ¿ya? Pidiéndole en el día a día, cuando ya las descubrimos, a Dios Madre, en el interior particular, que vaya eliminando cuando nosotros las vamos descubriendo en el día a día. Ahora, si esto quedó claro, después de una ¿cómo se llama?, de una exposición extensa, la verdad es que la canción psicológica no nos va a costar entenderla. Porque la canción psicológica muchas ocasiones nace de una charla repetida. Si alguien me cae mal, o mis hijos, para que sea un ejemplo, mis hijos se comportan mal conmigo, la primera vez que yo tengo un hijo y va creciendo, yo voy a decir, oye, este hijo sí, qué mal agradecido. Hizo algo, no sé, le pedí algo y ni me pescó, me dijo algo feo. Después sigue creciendo y me sigue haciendo cosas y yo empiezo a repetir esa charla que surgió cuando mi hijo primera vez me dijo que algo feo, y yo dije, oye, ¿cómo se comporta conmigo? Pero siguió haciendo cosas ese hijo, y yo seguía haciendo charlas que tienen que ver con el mismo, que es un mal agradecido, que no me valora, que no me quiere, y la repetición de una charla interior genera una canción psicológica muchas veces. La charla interior repetida constantemente nos va a generar canciones psicológicas.
La canción psicológica es una situación que queda petrificada en nosotros y que nosotros recordamos. Mi mamá se comportó mal conmigo. Mi ex esposo era de lo peor. Mi amiga no valía tanto. Todas esas situaciones que nosotros recordamos de forma idéntica y después alguien nos pregunta, por ejemplo, por nuestra mamá. No, mi mamá no es tan buena, mamá, supiera. Y uno le empieza a contar con detalle y lujo todo lo que hizo su mamá. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubieron muchas charlas interiores, muchas situaciones que quedan grabadas, petrificadas, una forma de ver, no cambia en el tiempo. 10 años después me preguntan por mi mamá. No, mi mamá es así, así, así. Supiera. Y digo lo mismo. Mi amiga es así, así. Digo lo mismo. Mi ex esposo, no, fíjate, mi ex esposo es de lo peor. Y cuento las mismas cosas. Cuando nosotros nosotros tenemos muchas charlas interiores. Si nos preguntan del colegio, vamos a decir, vamos a hablar algo que tenemos igualito recordado. No, yo en el colegio, supera, yo era la más desordenada. Uy, si yo te dijera. No, yo era distinta, porque me comportaba así, así. No, la otra, ahí se formó una canción. 10 años más tarde, me pregunto, sale el tema, ¿cómo del colegio, cómo yo era? La misma cosa, y yo salgo con la misma cosa. Que yo cuando era así, que era esto, que era lo otro. Si me preguntan de mi mamá, hoy día, no, que mi mamá es así, así, así. 10 años más tarde, me preguntan que mi mamá también era de tal y tal forma. La charla interior son situaciones que ocurrieron en el pasado, que nosotros volvemos a traer, pero que no existe una modificación de cómo nosotros las percibimos. Por eso se habla de canción psicológica. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, existen canciones, y se usa este término porque nosotros ya tenemos canciones, no sé, que hablan del romanticismo. Canciones como, no sé, que son populares, que hablan de este grupo Sol y Lluvia, no sé si lo ubican, que hablan de todo tipo, que hablan de, ¿cómo se llama? Cuentan una historia, las canciones cuentan una historia, y esa historia, las canciones no cambian, no se modifican. Uno pone, no sé si estaría correcto el cassette, o pone la misma canción en el computador, la busca y la pone, y no va a tener variantes. El cantante va a cantar la misma canción, va a contar la misma historia. Va a decir que se enamoró, que lo dejaron, que sufrió, que te odio y que no te quiero volver a ver. Hasta canciones yo decía de estos de Sol y Lluvia, porque también hay canciones de todo tipo, ¿no? Que vamos a cambiar el mundo, que el mundo va a ser mejor, que el pueblo unido jamás será vencido. También existen canciones de ese tipo. Entonces, cuando hablamos de canciones, hablamos de algo que no ocurrió y que nosotros, pasa el tiempo, pasan los días, pasan los años, y esa situación queda intacta en nuestro mundo interior. Nosotros las percibimos y las sentimos igualito, no hay modificación. Nos vivimos y nos percibimos como víctimas. Hoy esa persona es tan mala conmigo, el esposo que tuve es tan malo conmigo, mi mamá fue tan mala conmigo, mis amigos fueron tan malos conmigo, o yo era lo genial en el colegio. Pero canciones psicológicas que siempre están, a diferencia, voy a cambiar esto, para que se vayan, esto, a diferencia de ¿cómo se llama? De las canciones psicológicas, esta canción psicológica, aparte de quedar petrificada esa situación en nosotros y alimentar muchos yoes de falta de perdón,
muchos, porque no somos capaces de ponernos en el lugar de esas personas, de ver eso con la conciencia. No es irresponsable, no, esa persona fue mala conmigo, pero ¿yo qué hice? Esa persona me estafó. ¿Han visto que ustedes dicen, hoy los estafadores? Nunca, los estafadores son de lo peor, pero nunca persona dice, oye, yo firmé al tiro, yo no tomé mis precauciones, yo confié. No, las personas dicen, no, la persona me estafó, la persona me engañó, la persona abusó de mi confianza. Pero ¿quién le dio la confianza a esa persona? ¿Quién firmó? ¿Quién nos aseguró? No hay responsabilidad que tomamos uno. O sea, ¿cuál fue mi participación? ¿Cuál fue mi error en esa situación? Uno se puede quejar de los hijos, del marido, de las amigas, del mundo, pero estas canciones se forman en lo más sencillo, que yo soy víctima del mundo. El mundo me hace daño y yo soy víctima. Yo no hago nada. Y este curso nos enseña a que nosotros tengamos una mirada victimista de nosotros, sino una mirada responsable. Si alguien me estafa, es que yo me dejé estafar. Si alguien me engaña, como yo no me di cuenta que me engañaron, soy terrible paz. ¿Cómo? No me di cuenta. A ver, ¿qué habré hecho para merecer eso? Si alguien me trata mal, bueno, tengo tantos yo de sentimentalismo que estoy esperando. ¿Por qué no digo las cosas como creo? Porque existe lo que es la manipulación. A veces nosotros dejamos pasar muchas cosas porque queremos manipular las situaciones. No decimos al hijo que se vaya de la casa porque quiero que me cuide cuando sea mayor. Estoy esperando que me cuide. Estoy esperando que algo. No le digo al marido todas las cosas porque imagínate, me deja sin plata. Porque no sé, pues puede tener algo en contra. Nosotros no actuamos con conveniencia. Y después lo que vemos, nos vemos como víctimas. Y no asumimos las responsabilidades. Entonces nosotros, por eso lo decía inicialmente, nosotros necesitamos primero honestidad con nosotros. Porque cuando nosotros, todas las canciones que hoy día tenemos, porque tenemos canciones, todo lo que nosotros repetimos, alguien nos pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué al final pasó con esa enfermedad? No, mira, lo que pasa es que yo lo pasé muy mal en esa enfermedad, si te contara, uy, fui a tantos hospitales, por suerte que tuve suerte, porque los hospitales me trataron súper bien, es que yo tengo mucho Dharma, entonces... Y repito, y después me preguntan lo mismo. Nunca hago un cambio. En esas situaciones la ve la conciencia. Siempre la ve el ego. Y nosotros necesitamos acabar con las canciones psicológicas. Porque si siguen existiendo, significa que esa situación que nosotros la vivimos, porque cuando la recordamos, es como que nuestra conciencia no discrimina lo que estamos recordando como algo distinto. Si lo recordamos, es que todavía existe así para nuestra conciencia. Y si nosotros recordamos las cosas así, volvemos a recordar, es que eso todavía lo vivimos así, de esa forma. Por lo tanto, hay situaciones que quedaron petrificadas, por eso así. Y no la ha visto la conciencia. ¿Qué responsabilidad tengo yo en que mis hijos se comporten así? ¿Qué hice yo de malo? ¿Por qué ¿dónde están mis miedos? ¿Por qué no dije las cosas? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué no tomé precauciones? Pero nosotros nos vivimos, generalmente nos vivimos como víctimas. No asumimos las responsabilidades y nadie nos hace nada. Si alguien es estafado es porque no tomó precauciones. Pero es más difícil, no, existen los delincuentes. Y como tenemos una desconexión con nuestra divinidad, entonces peor aún, porque nuestra divinidad, en la medida que nosotros tuviéramos una conexión con nuestra divinidad, nosotros vamos a despertar la intuición y nos va a avisar de una persona estafadora, de una persona que miente.
pero no para hacerle juicio, sino para cuidarnos. Nos la toman la conciencia y digo, esta persona es mentirosa, esta persona es así, esta persona es así. No de forma comprensiva para cuidarnos, sino para hacerle juicio, para sentirnos superiores a esa persona. ¿Ya? Entonces, tenemos que salir del victimismo, de la irresponsabilidad. Y cuando nosotros somos irresponsables y nos sentimos víctimas, es que la canción psicológica no va a poder desaparecer. Y los yoes que tienen atrapado esa canción psicológica y que hay porcentajes de conciencia tampoco. Y nosotros, este curso, el despertar de la conciencia, exige que nosotros seamos responsables por la situación más difícil que sea, la más difícil, una decepción. Yo fui responsable. Oh, y uno dice, no, yo no fui responsable. Sí, esa persona me hizo esto, esa persona me hizo lo otro. Y uno no entiende cómo logro ver eso tan dañino, tan nefasto, eso que me duele, como que yo soy responsable si esa persona hizo eso. Pero ¿por qué yo permití eso? ¿Por qué yo dejé que eso ocurriera? ¿Por qué yo dije, yo permití? Yo dije que sí, no dije que no. Las cosas no ocurren así, a nadie la obligan, difícil. Uno permite las cosas. Las cosas no ocurren así porque sí. Si uno firma, no la obligaron a firmar. Si uno no ocurren las cosas, uno es parte de eso, pero después es mejor sentirse víctima. Yo soy víctima. No. Y eso significa esa capacidad de vernos como personas responsables, que si ocurre algo podemos ejercer un manejo o una responsabilidad de que si alguien nos estafa, no. Hay personas que no, una persona consciente se daría cuenta que esa persona la quiere estafar y por lo tanto no firma. Y si yo firmé, yo soy responsable. Si una persona me agrede, bueno, es que se sienten agredidos. Si mi esposo, no sé, me insulta, tengo yo es que se sienten, ¿cómo se llama? Agredidas. Pero si yo no tuviera yo es que se sienten agredidas, podría recibir cualquier cosa de cualquier persona y yo no me sentiría agredida. Si yo no sé decir que no ante la situación, no es culpa de los demás, es responsabilidad mía. Si yo no sé decir que no, que si yo no me puedo separar de alguien y soporté 20 años con tales personas, no es responsabilidad de eso, yo lo soporté, yo lo hice, nadie me obligó. ¿Por qué culpar a los demás de una decisión que uno tomó, que nadie le obligó a uno a acceder? Ahora la pregunta, ¿y así vivimos culpando a los demás por cosas que nosotros mismos nos hacemos? Es terrible, es terrible eso. Bueno, voy a dejar de espacio las preguntas con respecto a la, ¿cómo se llama? A la charla interior y a la canción psicológica, porque sí quiero ver cómo se ha ido entendiendo estos dos conceptos, estas formas egoicas en que nosotros tenemos de enfrentar la vida, de vivir la vida. A ver si me ayudan con preguntas para ver si se va entendiendo esto. Ahí está, ¿cómo se llama? Santiago. Ya, buenas noches. Hola, Gracias. buenas noches. Oiga, eso es justo lo que dijo al último, de que claro, uno tiende a juzgar a la persona, por ejemplo, si yo me siento agredido porque me miraron así, un ejemplo. Claro, yo tiendo a irme, po. Así como eh, trato de no enfrentar esa situación. Entonces esa era mi duda, si es que esta charla en algún momento me va a proteger de alguna vulnerabilidad que yo esté sintiendo, por ejemplo, en la calle, más que de repente juzgar, porque si yo juzgo, digo, ay, qué feo la persona, ay, qué bonito, ay, y también, pues, es como que tenía esa duda que si esta charla en algún momento me va a proteger de algo que por algún motivo puede que me pase y yo diga internamente, mejor me voy por este camino. Mira, las charlas interiores
a nosotros no nos permiten ver la verdad. Nosotros con las charlas interiores creemos que eso que estamos opinando y que estamos juzgando, por ejemplo, nosotros por eso somos fáciles de engaño. Una persona habla bien, como nosotros creemos, y nos puede engañar y nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a una persona bien vestida que habla bien y puede ser una asesina. Una persona que dice, hoy te amo mucho, confía en mí, yo soy una persona sincera. Nosotros confiamos en lo que dicen las personas, pero lo que dicen las personas no es la verdad de las personas. Y como nosotros tenemos charlas interiores, decimos, oye, esa persona le creemos. Le creemos a esa persona si nos dice te amo, si nos dice confía en mí y nos pone una sonrisa, nosotros creemos que esa persona es buena, que esa persona está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una charla que dice, oye, esa persona que es amable, me miró de tal forma, que es verdad, debe ser muy buena persona. Pero si nosotros acallamos, eliminamos esas charlas interiores, eso que dijo que es buena, o esa que dijo que es así, que es así, vamos a conocer la verdad. Entonces las charlas no nos protegen, es todo lo contrario. La charla interior nos permite, nos confunde. No vamos a conocer nunca la verdad de las personas ni de las situaciones. ¿Se entiende, Santiago? Sí, o sea que para yo saber lo que es verdadero tengo que aprender a callar esto, a entenderlo y ahí me va a llegar un entendimiento nuevo. Justamente, justamente, Muchas gracias, Pia. justamente. Gracias a ti también por la pregunta, ¿cómo se llama? Gracias a ti también por la pregunta, Santiago. Bueno, ahí está Guillermo. No sabía que estaba Guillermo. Bienvenido también. No sé si hay manos. Ah, Santiago. Dice Guillermo, ¿qué situaciones que se repiten en tu vida una y otra vez? ¿Qué emoción aparece siempre en los mismos momentos? ¿Estás eligiendo o repitiendo? ¿Qué parte de la canción está limitada? Si pudiera cambiar tu canción, ¿cómo sería? Mira, la verdad es que lo voy a llevar, mira, voy a hacer que esa pregunta, la verdad es que yo estoy haciendo las preguntas, la idea es que puedas hacer preguntas o dudas, Guillermo y todo, con respecto a qué cosas no te quedaron claras a ti, ¿ya? Con respecto a la clase, ¿ya? Entonces, y para todo, la verdad es que acá se pone una clase y la idea es que las preguntas, que lo que no se entendió de la clase, de ustedes, que no se entendió de la clase, yo lo pueda aclarar, ¿ya? Así que si es que a ti no te quedó claro, y por eso, ¿puedes abrir el micrófono, Guillermo, para que puedas hacer la pregunta? Ya, la pregunta es la siguiente. Uno cuando tiene canción psicológica, ¿está eligiendo o está repitiendo las elecciones que uno toma? Sí, mira, nosotros estamos repitiendo. Nosotros cuando tenemos canciones psicológicas estamos repitiendo. Recuerden la clase, voy a poner en silencio para que la grabación también quede, no aparezca en ruido. Un ratito, Guillermo, para que no se filtren los ruidos, ¿ya? Nosotros cuando tenemos charlas interiores, el ego, recuerden, nosotros tenemos, en cada vida tenemos un cuerpo físico nuevo, ¿ya? Al nacer. Pero la psicología, lo que somos internamente, los yoes, el 97% de conciencia atrapada del ego y la chispa divina, el agua, que es el 3% de nuestra conciencia atrapada en el ego, y la chispa, lo que está dentro del agua, al momento de la muerte se rompe, se desintegra el vaso, pero el agua se va a otro cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como nosotros vimos en el karma, en la clase Karma y Dharma, todo lo que nosotros vivimos como canciones psicológicas es porque nos corresponden todo lo que vivimos nos corresponden por karma, ¿ya? Como lo que vimos. Nosotros cuando elegimos trabajar las canciones psicológicas,
no verlas desde el victimismo, no debes verla desde el pobrecito, no desde verla desde qué me hicieron los demás, que yo soy buena persona y la persona es mala, sino asumiendo una responsabilidad, una actitud responsable, es que ahí rompo la repetición. Ahí se logra romper, porque lo normal es que yo viva esa situación, la repetición es que yo viva esa canción. Y eso se llama conciencia dormida. Pero cuando yo me doy cuenta, tomo conciencia y a través de la misma conciencia elimino los yo y el victimismo y pongo una actitud y me hago responsable de eso que viví y lo transformo en una visión consciente, es que ya no hay repetición, hay conciencia. Y eso es lo que busca este curso. ¿Se entiende, Guillermo? Sí, entendí que es romper el ciclo, es romper ese ciclo y que ya salir de lo mismo. A través de la conciencia. Sí, porque a veces inconscientemente uno cae en esa charla psicológica o a veces uno elige de acuerdo a los yo que uno tiene. Sí, por eso nosotros a veces es necesario estudiar las canciones psicológicas. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, no sé, nos creíamos muy bacanes cuando nosotros éramos niñas, porque nos comportábamos de tal forma. Y nosotros generalmente repetíamos esas canciones, ¿no? Que yo era así, era así. Nosotros, con este curso, la idea es que esa situación la veamos distinta, no que sigamos viendo igual. Ah, no, es que yo tenía mucho orgullo. Ah, yo me sentía muy orgullosa. Ah, yo me creía bacán, pues creía esto, me creía mejor que los demás. Ah, entonces yo cada vez que ya hago un cambio, eso es orgullo. Y esos yo es que se manifestaron ahí, y cuando yo hablo, elimino esos yo. Es ahí que cuando yo elimino soy yo, es que que en la canción psicológica está ahí todavía vivo, deja de existir y yo recupero mi conciencia. Por lo tanto, esa canción yo primero no la voy a repetir igual. Va a tener otro prisma, otra mirada, desde la conciencia. Y sin esos yoes ahí metidos, que yo me siento muy orgullosa. Por lo tanto, ahí ya logro eliminar esa canción psicológica. Pero sin eliminar los yoes no hay canción psicológica que exista. O sea que no hay, si yo no elimino los yoes, no hay posibilidad de que desaparezca esa canción psicológica. Tengo que hacer un trabajo para eliminar los yoes, ya sea de orgullo. Por eso nosotros vamos a tener hay una práctica del perdón, que nosotros, en el caso de muchas situaciones que nosotros realmente necesitamos perdonar. Nosotros muchas veces nos sentimos víctimas de las situaciones, lamentablemente. Porque digo lamentablemente porque eso no nos ayuda, no cambia nada, no ganamos conciencia, no ganamos objetividad de las cosas con nosotros mismos y de la vida. No soluciona nada. Cuando nosotros tomamos una actitud responsable, ¿qué no hice? ¿Por qué no esto? Esa actitud, nosotros vamos a ver con objetividad las cosas. Y vamos a decir, no, yo hice esto, yo me comporté así, yo fui responsable, si yo no hubiese hecho esto, esto no pasa. Ahí estamos un poco haciéndonos responsables. Es que tengo este yo que no hace esto, que no hace lo otro. No es responsabilidad de los demás, es responsabilidad mía. Perfecto, yo elimino esos yoes. Y ya no vivo la situación esa como una víctima, la vivo como que yo no supe hacer, que yo no supe comportarme, que yo no supe. La persona no tiene nada que ver con esto. Es que yo tenía ciertos yoes que hicieron que eso ocurriera. Si yo no tengo ciertos yoes, eso no ocurre. Y ya no hay responsable afuera, están dentro los responsables. Y ahí ya la canción ya no existe porque ya no hay victimismo. Ya no hay pobrecita de mí. Pobre de mí, que la gente es mala, ¿no? Hay yo míos que permiten ciertas cosas, que hacen que se produzcan ciertas situaciones. Si elimino los yo, ya no hay circunstancias, ya no hay situaciones por fuera, pero depende de mí.
¿Ya? Entonces, obviamente que uno, para eliminar las canciones psicológicas, vamos a necesitar hacer un trabajo del perdón y ver cuál es la responsabilidad. Perdonar supuestamente a los demás cuando realmente tenemos que perdonarnos a nosotros. Porque una de las cosas que es necesario darnos cuenta es que nadie nos hace nada. Que nosotros somos responsables de lo que nos ocurre. Y esto de las cosas más necesarias, entender, atesorar. Si nosotros vemos la vida y empezamos a vivir nuestra vida como que nadie nos hace nada y nosotros somos responsables, por muy difícil que sea la situación, yo soy responsable de esto. Yo tengo la responsabilidad y no culpo a los demás, yo soy responsable, yo soy responsable. ¿Dónde está mi error? ¿Dónde está mi error? Si nosotros actuamos así y empezamos a exigir ese tipo para con nosotros, la verdad es que no le vamos a dar, no le vamos a dar espacio a juzgar a los demás. Y eso es lo que necesita este curso, que nunca miremos hacia afuera, siempre hacia adentro. Y así se rompen las canciones psicológicas. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a la clase. Yo tengo una pregunta, Pia. Ya dale nomás, Santiago. El paso era, ¿cómo era el paso de la práctica? Mira, de ambos, el paso es este. Esto sirve tanto para charlas interiores y para canciones psicológicas. Primero nosotros tenemos que descubrir qué charlas interiores o qué canciones psicológicas tenemos. Hacer un levantamiento. Luego comprender. O sea, yo puedo tener muchas charlas, pero no comprender. Opino, pero no comprendo el trasfondo de esas charlas interiores. O tengo canciones que voy repitiendo. Permanentemente hablo de mi ex esposo. Y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Y tengo esa charla interior. Y repito lo que viví, cómo me pasó y todo eso. Pero no comprendo. Entonces necesitamos descubrir, ya sea charlas interiores y las canciones psicológicas, comprenderlas y eliminarlas. Para eliminarlas, por ejemplo, antes que cuando se esté manifestando ¿cómo se llama? La charla interior, una vez ya comprendida, yo le pido, Madre Divina, elimina este pensamiento. Elimina este pensamiento, elimina este pensamiento. Si son canciones psicológicas que yo ya vi y estudié, yo cuando esté queriendo contarla, le pido y ya no la canto. Porque viene con una emoción esa charla, esa canción psicológica. Hoy justo hablan, no sé, pues de las parejas, y yo recuerdo mis parejas y voy a querer cantar mi canción con toda esa emoción. Y recuerdo y no le pido a mi Madre Divina que elimine eso, que elimine esas ganas de querer manifestar mi canción psicológica. Y ahí la elimino para que no se manifieste. Pia, y disculpe, esa comprensión no necesariamente me va a llegar en el momento. Mira, la verdad es que la idea es que nosotros hagamos una meditación reflexiva, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros en la autoobservación, nosotros vamos a hacer charlas interiores, vamos a descubrir en el día a día, vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir al supermercado, vamos a andar en el supermercado o vamos a andar en la calle y vamos a empezar a darnos cuenta cómo opinamos de los demás, en qué nos damos cuenta. O sea, ¿qué charlas interiores tengo? Entonces uno se va a dar cuenta, tal vez algunas personas se fijan no sé, en cómo se visten las personas. Y uno ve las charlas que le aparecen, opina, esta persona es así, esta persona es así, que se ve bien que se ve bien mal, que está... Y uno se da cuenta de algo que no había descubierto. Pues llamativo, uno dice, uy, tanto que opino de las personas, qué raro. Descubrió una charla que no sabía que tenía. Ya. Esa es la autoobservación, me lo permitió ver eso. Luego, yo puedo, dos cosas, me puedo dar un tiempo a
hacer una meditación reflexiva, ¿ya? En la cual las meditaciones reflexivas son en base en base a la conexión con la Madre Divina. Entonces este trabajo se hace, todos los descubrimientos que nosotros hacemos es en base a eliminación del ego y la meditación reflexiva. Yo rápidamente puedo darme cuenta, por ejemplo, que yo soy muy criticona y que yo me ando rápidamente a través de, por ejemplo, para que se entienda, si yo voy eliminando otros yo, mi autoobservación me puede decir al tiro, eso que tú estás diciendo se debe a, no sé, a orgullo. Y yo ya percibo eso y yo ya sé que es algo que me mueve de orgullo. Y lo pido, Madre Divina, elimina eso. Lo descubro y rápidamente me doy cuenta que es orgullo. Listo. Ah, ya, este es mi aspecto orgulloso. Pero a veces no ocurre eso. A veces no ocurre eso y uno tiene una charla y que hasta las justifica, las valida, cree que son correctas. Y uno cuando considera que sus charlas son correctas, las justifica, es que hay que llevarla a meditación reflexiva. La atesora, dice, estas son mis charlas. Se da cuenta que las justifica, que las considera correctas, que no le encuentra nada de malo. ¿Por qué esto está malo? Yo lo encuentro que no tiene nada de malo. Si las personas son así, yo opino así, eso está bien. Entonces, cuando uno piensa que eso está bien, ahí lo lleva a meditación reflexiva. Porque la conciencia que tengo en el día, que me hace justificar mis charlas, verlas, pero justificarlas, no tengo la conciencia para juzgar mis charlas. Mi conciencia todavía no está tan fina. Entonces yo las veo y las justifico, las valido. Entonces ahí yo tengo que llevar esas charlas a meditación reflexiva. Y tengo que, con mi Madre Divina, empezar a pedirle que me ayude orientación, que me diga, oye, yo me hago yo le dije, dijeron en el curso, por ejemplo, que las charlas eran negativas, que siempre era responsabilidad nuestra, pero yo no le veo nada de malo. Yo no le veo, ni yo hablo con mi Madre Divina y yo le digo, en el curso dicen que son malas, pero yo estas charlas que yo identifico no le encuentro nada de malo. Sé que pienso mucho en las personas o esto, lo otro, pero yo no le encuentro nada malo. Y le pido a mi Madre Divina que me muestre cuál es lo negativo de eso. ¿Cuál es lo negativo de tener esas charlas interiores? Y eso es lo que enseña la meditación reflexiva. ¿Se entiende ahí un poco más, Santiago? Gracias, Pia, sí. Eso. No, gracias a ti por la pregunta, que un poco va ayudando a aterrizar un poco el cómo hacerlo. Ya, no sé si hay más preguntas, parece que no. No sé si hay manos levantadas, parece que no. Voy a ver quiénes están. ¿Dónde están? No los veo tampoco, acá deberían estar. Acá deberían estar. El chun. Ya, aquí están. Bueno, ahí está Alexander, Andrea, Camila, Dixon, Guillermo, Ivonne, Jordan, Catherine, Patricia, Rafael, Santiago y Soledad. Bueno, quedaron ahí la Soledad me dice que sí. La idea es que quede muy claro. Gracias ahí, Andrea, también por decirme que sí. Ahí, Guillermo también, extraordinario. La idea es que quede claro porque hoy día la idea es que esto no quede así como que interesante, sino que nosotros desde ya podamos, en el trabajo que estamos haciendo de autoobservación, que es lo que se enseña inicialmente, nosotros empecemos a ver las charlas que tenemos y verlas con distancia. Esto estoy opinando, esto digo. Todas las opiniones, que nos focalicemos en ese descubrimiento de cómo yo me refiero a las personas internamente. Cuando estoy hablando con alguien, conozco a alguien, tengo que ir al banco, o alguien me pregunta a alguien en la calle, llega la impresión, llega alguien y ¿qué opino? Cómo la miro, qué me fijo, cómo se viste, cómo me mira, aparecen las opiniones, y eso
nosotros nunca nos hemos percibido, si alguien voy a un banco o voy a otro lugar, cómo yo opino de la persona, por cómo la veo, por cómo me mira. Todo ese descubrimiento van dándonos luces de las charlas interiores. Y nosotros, eso la idea es que lo podamos atesorar, llevar un registro y poderlo para finalmente eliminar. Porque si nosotros no eliminamos las charlas interiores no va a haber progreso. Están incesantemente, ustedes cuando se empiecen a autoobservar, están incesantemente apareciendo, así como la charla interior. Principalmente las canciones psicológicas son más, como más, ¿cómo se llama? Más, tal vez, notorias por nosotros, pero las charlas interiores a veces no son tanto. Y eso nosotros necesitamos hacernos conscientes, saber qué charla estoy teniendo, qué cosas digo de las personas, para después tener todo eso claro y llevarlo a meditación si es que mi conciencia en ese momento no me acusa. Oye, usted no se meta en la vida de los demás, eso no le corresponde. Ah, ya uno dice, chuta, ya, perfecto, entiendo. O ¿por qué se cree mejor que esa persona? ¿Por qué critica? O usted igual que esa persona. Hay personas que una persona en la medida que se está autoobservando, la conciencia al tiro acusa. Dice, no, si usted es igual. O no se mete en la vida de los demás, no sea chismosa. Entonces rápidamente una persona dice, no, ya, esto ya me queda claro, es chisme, de verdad, uno tiene que respetar ¿cómo se llama? La vida íntima de los demás, no meterse. Perfecto. Entonces, al tiro, pero a veces no va a ocurrir. ¿Ya? Y esa es la idea. Bueno, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Vamos a hacer el belilín, el círculo humano. No se preocupen, mire, si ustedes no alcanzaron, damos por terminada la clase, ¿ya? Los que se tengan que ir, perfecto. Ya, no se preocupen. Pero los que se puedan quedar, quédense. Si quieren escuchar la práctica, después la hacen ustedes en su espacio. Vamos a tratar de, en unos 10 minutos, vamos a hacer el belilín, el círculo mágico y la oración. Vamos a tratar de recordar las charlas hoy día que tuvimos. Vamos a hacer un recorrido del día. ¿De qué, pues, Guillermo? Qué rico que pudiste conectar. Hace tiempo no te veíamos en clase, así que qué bueno que estáis participando. Espero verte más seguido en clase. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a ver esto del, ¿cómo se llama? De revisar el día desde ahora hacia atrás, lo que hice anteriormente, con quién hablé, qué hice y qué estaba pensando. Esa capacidad, en la medida que nosotros, después de hacer el belilín, el círculo mágico, nuestra conciencia es capaz de recordar, de ayudarnos a atraer, a través de la meditación reflexiva, esas cosas que nosotros no pudimos ver en ese momento, como mostrarnos, ¿ya? Y la idea es que nosotros podamos descubrir charlas interiores que tuvimos hoy día, enumerarlas. Y si que tratamos de pillar canciones psicológicas que tenemos rápidamente, no sé, con una situación que me estafaron, con mi mamá, con el perro, con lo que sea, pero tratar de que uno hace charla, no sé, que tengo un perro y el perro siempre deja sucio, este perro. Y ya hay una canción psicológica, que el perro siempre deja sucio. Y se puede transformar en una canción psicológica esa situación, ¿ya? Entonces, vamos a hacer entonces esa práctica, ¿hay dudas? No, yo creo, porque, pero igual pueden levantar la mano si quedan dudas. Déjame compartir, ¿ya? Y vamos a hacer eso durante si tienen lápiz o dónde anotar, o solamente con la capacidad de recordar la situación y que aparezcan, fabuloso, ¿ya? Para atraer las charlas interiores. Además podemos pedirle a nuestra Madre Divina que nos muestre y que nos dé la capacidad de comprender la charla interior, de dónde viene, qué ego alimenta,
¿ya? Esa es la idea. Solamente lo digo ahora para que obviamente ustedes en la medida que quieran profundizar también lo puedan hacer en otro momento, ¿ya? Pero para que quede como práctica, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el belilín. Para los que no los conocen, ahora van a conocer el belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora, vamos a hacer el círculo mágico. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico, con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa para así hacerlo libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Ahora vamos a hacer la oración, que es la comunicación con la propia divinidad interior particular. Madre divina, Padre divino, le ruego, le suplico que me asistan en esta práctica y que me muestren mis charlas interiores, que hoy día no pude ver, mis canciones psicológicas que no conozco y que me den la comprensión para ver cuáles son los yo, los egos que hay detrás de estas cosas, de la charla interior de mis canciones. Permítanme esa comprensión, ¿ya? Y ahora nos quedamos haciendo la práctica. La vamos a hacer, si gustan, yo voy a cerrar mis ojitos y voy a recordar, la voy a hacer con los ojos cerrados, ¿ya? Ahí ustedes ven si usan lápiz o también la hacen así, ¿ya? Y ahí nos quedamos 10 minutos, ¿ya? Haciendo un repaso.
si gusta, y les sugiero dar las gracias por la ayuda a la propia divinidad que nos permite ver estas cosas, ¿ya? Lo que vieron, cómo les fue, cómo les resultó. La verdad es que siempre las claridades que nosotros recibimos es de la propia divinidad, ¿ya? De la propia conciencia, de las partes superiores de nosotros. No es de la mente, ¿ya? Es de las partes divinas que tenemos, ¿ya? Así que no sé si hay preguntas, si hay más confusión de la clase o menos confusión. Espero que se haya entendido esto de la charla interior y de la canción psicológica. Y si hay preguntas, las pueden hacer. Y si no hay preguntas, no la hagan. Ya parece que por ahora no hay, ¿cómo se llama? Preguntas al respecto. Súper. Bueno, siendo así, no habiendo preguntas, y parece que todo queda bastante claro, nada, los invitamos, que bueno, a veces no es tan comprensible estos dos aspectos de nuestra psicología, las charlas interiores. Así que bueno, lo invitamos para el viernes, que va a haber la próxima clase, así que quedan cordialmente ahí, ojalá se puedan conectar. Bueno, parece que queda claro. Patricia, y bueno, ahí dice, qué bueno. Nos vemos el próximo viernes, el viernes a la misma hora. Dixon, ahí que has invitado, tú que conectas por primera vez, y eres la única persona que se queda hasta ahora de las personas nuevas que conectaron. Así que quedas cordialmente invitado para el viernes a la misma hora. Qué gusto que pudiste participar. Y nada, ahí nos estamos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por su presencia en este curso, que es para ustedes este curso. Así que si no hay personas que están interesadas, la verdad es que estamos jodidos, porque necesitamos personas que quieran cambiar, que quieran transformarse, que tengan esperanza en el propio, ¿cómo se llama? En el propio transformación y mejora del ser humano, ¿ya? Que seamos personas mejores. Y habiendo personas con esa esperanza, con esas ganas de trabajar en sí mismo, la verdad es que este curso se mantiene vivo y es la idea, ¿ya? Así que nos vemos el viernes, ya que estén muy bien y muchas gracias.